por qué es actualizada la obra de Fernando hoy, a 30 años de su fallecimiento. Yo siento que, en primer lugar, la formación de Fernando era una formación arquitecta, ¿no? O sea, Fernando estudió arquitectura, luego dejó la carrera y se dedicó a la pintura, pero esa formación, y si tú ves cómo encuadra su obra, son, ¿no?, márgenes, los agranda, los achica, o un margen dentro de un margen. Hace muchísimos años en Madrid hicimos una exposición y la persona, el museógrafo, me dijo: quiero poner la obra de Fernando en el piso, no en las paredes. Me sorprendió, había yo visto aracahuas en los techos, pero bueno, me sorprendió esto y le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque si te pones y te fijas, estás viendo los techos de las casas y las calles en la obra de Fernando. O sea, no es que Fernando sea actual o su formato sea un formato antiguo, no. El formato de Fernando es pintura por pintura, y su diferenciación, sus espacios, sus blancos, son los espacios urbanos. Entonces eso te hace ver la obra constantemente al día, constantemente nueva. No ves una obra cansada, no ves una obra, bueno, del 1800, no ves una, no, la ves totalmente. Y el final de Fernando, de su producción, que es el collage, entonces sí ya es una revolución donde puede implicar siempre un orden, y dentro de ese orden un absoluto desorden. Y eso es muy actual, y nunca dejará de ser actual, porque no lleva un formato, no lleva una forma, no es cubista, no, es arte. Yo creo que por eso podemos considerar que no pasa el tiempo por la obra de Fernando. Por ejemplo, hay por ahí un cuadro que, si tú ves el cuadro y de repente estás viendo que dentro del cuadro hay una fotografía de una recámara, la cual es un ventanal, ¿no?, y la pared. Entonces tú ves el cuadro, no te fijaste, pero estás viendo que dentro del cuadro hay una profundidad, y la profundidad es esa fotografía. Luego, otra de las consecuencias de este sistema que tenía Fernando para pintar es que dentro de un cuadro puedes encontrar 4 o 5 cuadros, ¿no? Ves una gran mancha y de repente ves en un paralelo dentro de esa mancha y ves otro cuadro. Entonces tiene mucho movimiento su obra, no es una obra estática, está todo el tiempo moviéndose. El proceso del collage, y cuando entra el collage es porque se va a vivir a Europa, básicamente a España, a hacer unos portafolios con polígrafa, con los señores Muga, y no se siente a gusto con los acrílicos, con los óleos, entonces no podía pintar. Entonces, en lugar de pintar, lo que hace, empieza a recortar papeles y los ponía en el piso. Luego esos papeles los pegaba, y esos papeles, cuando ya se regresa a México, los lleva a México para, a través de esos papeles, crear los cuadros. Se quedaron en papeles, y entonces los siguientes cuadros que hacía ya eran pintura y sobreponía papeles, y luego ya llega al desborde, ¿no? Ponía cachos de alfombra, ponía envases de cerveza. Nunca llega a que el envase de cerveza sea y se vea que es un envase de cerveza, ¿no?, sino que era un elemento dentro de su pintura. Era como si hubiera puesto un color café, ¿no? Era como si hubiera puesto, por ejemplo, tenía una obsesión muy grande en los blancos. Entonces, cuando tú hablas de un blanco, dices, bueno, es blanco. No, en un cuadro de Fernando encuentras 5 tonos de blanco, ¿no? Entonces, eso era una obsesión muy grande. ¿Por qué? Porque el blanco era su espacio de diferencia, era su tercera dimensión. Entonces, el uso del blanco era muy importante para él. Otra cosa muy bonita que tenía es que no sabía explicar su pintura. Bueno, Fernando, ¿y aquí qué dices? ¿Qué ves? O sea, no tenía no podrías decir tú que esa línea azul era un paisaje.
Nunca había pensado en el paisaje, pensaba en la línea azul porque era lo que le había salido plasmar, ¿no? Y qué emoción sientes tú, pues lo que ves a lo mejor no te da ninguna emoción, a lo mejor te da una emoción muy grande, ¿no? Entonces no te podía describir su arte, ¿no? Lo hacía. De las entrevistas, recuerdo una entrevista que le hicieron, ¿no? Precisamente la maestra Tere del Conde. Bueno, Fernando, ¿y qué? Y cuando ya lo presionó mucho Tere, le dice, coño, ¿qué ves? No sigue nada, ¿no? ¿Por qué está esa mancha roja? Pues no lo sé, ¿no? Entonces era así su pintura, era su arte, se sentía muy cómodo con el arte abstracto, tuvo mucha academia, la academia, sabía hacerlo, tenía la línea de la arquitectura, ¿no? El simplismo, pero se sentía muy a disgusto en la presión de que explicara su arte. No lo sabía explicar. Leía lo que decían de él, decía, todo eso ven. Digo, ¿no? Todo eso, las críticas de arte lo sorprendían. Bueno, Fernando, dentro del mundo abstracto del arte mexicano, yo creo que tiene una posición tremendamente relevante, ¿no? En una ocasión me dijo Manuel Felgueres, ¿no? Me dice, qué suerte tuvo Fernando. Le dije, ¿por qué, Manuel? Ya se murió, ¿no? Yo tengo que seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vicente Rojo, que era una gente muy afín a Fernando y que puedes decir que el arte de Vicente verdaderamente se estructura. Ahí sí no hay duda, ¿no? Comentaba tremendamente que cómo Fernando, estando tan loco, podía ser tan cuerdo en su pintura, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del arte, el lirismo de Lilia, ¿no? Que era, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del mundo de esa generación que se separó de la escuela, no rompió con la escuela mexicana, sino se separaron, o sea, fue una apertura, yo creo que usaron mal el término de Octavio al decir la ruptura. Yo creo que habían roto con el gobierno de México, habían roto con que nada más puedes exponer, ¿no? A Zapata y estas cosas, ¿no? Entonces buscaban otros caminos, existían artistas que trabajaban en México que no tenían nada que ver con la escuela. Una gran ayuda para todos ellos fue Tamayo, el mundo de Tamayo, que tuvo la suerte que Rivera lo sacó de México, se fue a Nueva York y logró ser Tamayo. Entonces Tamayo fue una figura muy importante para los jóvenes, Carlos Mérida, ¿no? Palen, Matías Geritz. Entonces todos esos artistas que eran independientes, ellos los veían. Y también otra cosa, viajaban, salían al extranjero, ¿no? Tenían cerca esto, Manuel estudió en París, Lilia, Fernando se fue a Londres, entonces vieron otra cosa, entonces volvieron y dijeron, pues no, ok, está muy bien, nadie se molesta con Rivera, pero hay otra forma de expresarnos. Los señores pueden seguir expresándose como se expresan, ¿no? Dos cosas que me han sorprendido gratísimamente: el edificio, que es maravilloso, ¿no? Los espacios, ¿no? Y tengo que felicitar tremendamente al museo, ¿no? A los museógrafos, que realmente colgar las 80 o 100 obras que han colgado en esa forma, sin considerar tiempos, sino que hablando de la obra misma, ha sido maravilloso. Por favor, una felicitación tremenda. Y estamos muy agradecidos en el Museo Fernando García Ponce.